Hola niños y niñas de sexto básico. Darles la bienvenida nuevamente a las clases, ¿cierto? En la cual vamos a seguir trabajando, ¿cierto? Con nuestra unidad 2 que tiene que ver con el proceso de independencia de Chile y la construcción de la nación. El objetivo va a ser investigar sobre algunos aspectos culturales del siglo XIX, como los avances en la educación y la fundación de instituciones, el aporte de intelectuales y científicos nacionales. Vamos a comenzar. El periodo comprendido entre 1810 y 1891 se caracteriza por ser un proceso de formación de carácter nacional a través de la búsqueda de una consolidación política, económica y social en Chile. Comienza con la independencia, ¿cierto?, desde el Imperio Español y culmina con la crisis provocada en la Guerra Civil de 1891. ¿Ya? Vamos a analizar, ¿cierto?, algunos aportes de los americanos. En el siglo XIX, en distintas regiones de América, se produjeron continuas crisis que dificultaron, ¿cierto?, la organización de los nacientes estados. Algunos pensadores americanos vieron en la naciente República Chilena un lugar donde refugiarse y aportar sus conocimientos. Llegaron entonces a Chile una serie, ¿cierto?, de notables pensadores, particularmente argentinos, tales como vamos a analizar más adelante, ¿ya? En cuanto a la ciencia, ¿cierto? Vamos a hablar de Diego Barros Arana, que nació en Santiago en 1830. Fue un pedagogo, diplomático e historiador. En 1863 fue rector del Instituto Nacional e impulsó, ¿cierto?, la incorporación de ramos científicos, ¿cierto?, como geografía, física, zoología y botánica a la enseñanza escolar, formando parte del desarrollo cultural de los escolares. ¿Ya? Por otro lado, ¿cierto? Tenemos a Benjamín Vicuña Maquena, de 1831, ¿cierto?, a 1886. Es un político e historiador, ¿cierto? Participa en los intentos de renovación en los gobiernos conservadores, ¿cierto? Durante sus 20 años en el Parlamento trabajó en materias como la educación, relaciones exteriores, agricultura y obras públicas. Dedicó especial atención a temas como la inmigración extranjera y la ocupación de la Araucanía. También tenemos a José Victorino Lastarria, ¿cierto? Nace, ¿cierto?, en 1817 a 1888. Chileno, ¿cierto? Se considera el padre de la literatura chilena, discípulo, ¿cierto?, de José Joaquín de Mora y Andrés Bello. Participó en la famosa polémica entre este y el proscrito, ¿cierto?, argentino Domingo de Sarmiento, ¿ya? Pronto se convirtió a las ideas americanas de Sarmiento, ¿cierto? Fundó la Sociedad Literaria en 1842 y señaló la necesidad de romper con la tradición para crear una literatura nacional. En el Congreso, ¿cierto?, habló en contra del reconocimiento del gobierno de Maximiliano en México, ¿ya? Fue portavoz del liberalismo, ¿cierto?, a mediados de siglo. Eh, tenemos recuerdos importantes de él en 1878, en una de las mejores obras críticas de la literatura del siglo XIX, ¿ya? Los que yo mencioné anteriormente, ¿cierto?, son personajes nacionales, ¿cierto? Ahora nos vamos a enfocar en los personajes extranjeros, ¿ya? Un país que había conquistado recientemente su libertad y que estaba creando, ¿cierto?, sus primeras instituciones educativas, necesitaban, ¿cierto?, del aporte de intelectuales, profesores, ¿cierto?, y pensadores con experiencia. Así, entre 1843 y 1879 llegaron a la Universidad de Chile 43 profesores extranjeros, de los cuales 37 eran europeos y 6 latinoamericanos. El Estado chileno impulsó, ¿cierto?, una política de fomento a la llegada de profesionales y pensadores extranjeros. Entre ellos tenemos a Andrés Bello, intelectual venezolano, el redactor del Código Civil chileno y fue el primer rector de la Universidad de Chile. ¿Ya? Tenemos a Claudio Gay,
naturalista francés, realizó los primeros estudios amplios de la flora, fauna y geología y geografía de Chile. ¿Ya? Charles Darwin, naturalista inglés, ¿cierto? Gracias a sus años en Chile, logró consolidar la teoría de la evolución de las especies. ¿Ya? Tenemos a María Graham, eh, fue una destacada autora e ilustradora, ¿cierto?, de origen inglés, que se especializó en literatura para niños y en la narración de viajes, especialmente aquellos realizados a Italia, Brasil, Chile y la India, y sobre los que dejaría una muy vivida experiencia. ¿Ya? ¿Cómo era la educación en el siglo XIX? Después de la independencia, ¿cierto? El país siguió siendo un país rural y aunque en muchos lugares del mundo empezaron a usarse máquinas y crearse grandes fábricas, en Colombia esto no estaba pasando todavía. Lo que sí empezaba a pasar es que muchas personas habían dejado de vivir en el campo para vivir en las ciudades. En el siglo XIX, ¿cierto? Se produjo grandes avances en las tecnologías de transporte, construcción y comunicación. El motor a vapor, ¿cierto?, que había existido en su forma moderna desde el siglo XVIII, se aplicó también el barco a vapor y el ferrocarril. El telégrafo también se empleó por primera vez en resultados prácticos en el siglo XIX. Otra tecnología, ¿cierto?, que vivió la luz en el siglo XIX fue la lámpara incandescente. ¿Ya? A continuación, los invito, ¿cierto?, a observar el siguiente video en relación a la clase. Atención. Ahora sí, atención.
Ahí podían ver ustedes, ¿cierto?, algunos adelantos específicamente medios de transporte de la época, ¿ya? Bien, a continuación, ¿cierto? Deben realizar la siguiente actividad. Les voy a pedir, sí, por favor, que utilicen, ¿cierto? Un lápiz que se note bien, ¿cierto? A la hora de realizar sus tareas, por favor, bien ordenadas, buenas fotografías coloquen, ¿cierto?, en su cuadernito la fecha que corresponde al 22 del 26 de junio, ¿cierto? El objetivo que aparece al principio de la clase y luego realicen la actividad. El tríptico lo deben hacer en una hojita de cuaderno, ¿cierto? Y luego lo deben pegar, eh, o sea, obviamente le sacan la fotografía y todo, después lo pegan en su cuaderno, ¿ya? El tríptico, ¿cierto? Lo que van a hacer ustedes es trabajar, ¿cierto? Biografías o infografías, ¿cierto? De los personajes nacionales como Diego Barros Arana, Benjamín Vicuña Maquena y José Victorino Lastarria, ¿cierto? Lo van a trabajar en el tríptico. Y también van a trabajar los extranjeros, ¿cierto? Andrés Bello, Claudio Gay, Charles Darwin y María Graham. Van a colocar, ¿cierto? Una imagen o una foto o un dibujito que ustedes puedan hacer, ¿cierto? Y una pequeña biografía, ¿cierto? Del personaje, ¿ya? Van a ser unos trípticos bonitos, ¿cierto? Con márgenes, bien pintados, bien presentados, subrayados, bonita letra, ¿ya? La pauta de evaluación va a evaluar, ¿cierto?, que cumple con el formato pedido, o sea, formato de tríptico, ¿ya? La letra legible y ordenada presenta recortes de imágenes de los científicos de la época, con un total de 15 puntos, ¿ya? Así que para que me lo envíen, ¿cierto? Y conozcamos un poquito más, ¿cierto? O recordemos un poquito más de estos científicos, tanto nacionales como extranjeros, ¿ya? Bien, con esto chicos pongo fin a la clase, ¿cierto? Saludos a todos y nos estamos comunicando en una próxima clase online.